Hola, espero hasta el momento el curso te haya permitido aprender varios conceptos relacionados con los primeros auxilios psicológicos. Hasta el momento hemos abordado conceptos como crisis, como desastre, como trauma, como estrés, los cuales nos han permitido abordar de mejor manera y comprender qué significan los primeros auxilios psicológicos. Es pertinente decir que estos primeros auxilios psicológicos se activan ante la observación de las reacciones que anteriormente brindamos con nuestro relato, como son las reacciones físicas, las reacciones cognitivas, las reacciones emocionales, que vuelvo y digo, las personas pueden tener ante eventos que puedan resultar estresantes y que se puedan considerar precipitantes de estrés y de crisis. Ahora bien, ¿en qué contexto se puede aplicar los primeros auxilios psicológicos? Ya lo mencionamos anteriormente y se pueden dar ante desastres naturales o ante desastres antrópicos. Sin embargo, hay que aclarar que estos primeros auxilios psicológicos bien se pueden orientar en cualquier evento de nuestra vida cotidiana, como lo puede ser en los contextos dados en las dinámicas de las universidades, en las dinámicas de los colegios, en las mismas dinámicas de los hospitales, en las dinámicas también de nuestros propios hogares, entre muchos otros contextos. Y también se pueden dar según los distintos roles que asumimos en nuestras vidas, como el rol de estudiante, como el rol de profesor, como el rol del mismo psicólogo, como rol de director, entre muchos otros roles. Con esto, lo que trato de decir es que cualquier persona que tenga sensibilización relacionada con los primeros auxilios psicológicos y que tenga algunas habilidades según algunos conceptos de la teoría psicológica y de técnicas psicológicas, podría aplicar los primeros auxilios psicológicos. Por eso, para hablar del paso a paso, y que es uno de los tantos que se encuentran en los manuales que están ofrecidos gratuitamente por organizaciones como la UNESCO o la misma Organización Mundial para la Salud, para hablar del paso a paso de los primeros auxilios psicológicos, que es un paso a paso que se encuentra, bueno, es uno de tantos que se encuentran en los distintos manuales que nos ofrece la UNESCO, la OMS, UNICEF, entre otras instituciones. Es importante tener en cuenta que los podemos aplicar de acuerdo a todos esos roles que ya mencioné anteriormente. Por eso, si soy un profesor o si tengo el rol de docente, ante un alumnado, bien podría seguir este paso a paso, adaptándolo de acuerdo a las circunstancias y adaptándolo también al contexto que las otras personas están viviendo en el lugar. Por eso entonces el primer paso, que podríamos llamarlo como el paso A, es que ante la observación de que una persona está viviendo una reacción, sea física, emocional o cognitiva, y que se suponga que la persona está viviendo un estado de crisis, lo primero es establecer contacto con esa persona, buscando y ofreciendo asistirla de una manera amable, de una manera también muy empática. Un ejemplo, y más pensémonos para el contexto educativo de las universidades, si un docente al iniciar la clase observa que alguno de sus estudiantes pues en su rostro impresiona tristeza o ese día ingresó al salón de una manera distinta a como lo ingresaba de otra manera, y me explico que antes ingresaba de una manera alegre, el día de hoy observé que ingresó ansiosa, impresionando que está preocupada, pues podríamos ofrecerle de manera empática asistirla.
El paso B es, si es posible, retirar a la persona de la situación de tensión. En el caso del contexto de la universidad o del aula de clases de la universidad, pues sería, si es posible, retirar a la persona del aula de clases, buscar un lugar en el cual se puedan escuchar de manera apropiada y al mismo tiempo que también genere un poco de privacidad para poder tener para que ambos puedan tener apertura frente a los temas relacionados de la atención de la persona, pues realizarlo. El paso C es evitar que la persona se exponga a visiones, sonidos y olores que estén relacionados con la situación de desastre o de emergencia. Este más, y específicamente en el caso de personas que han sufrido desastres como accidentes de tránsito o, o de haber experimentado una situación de violencia en donde murió alguna otra persona, como por poner un ejemplo, es sacarla del contexto, sacarla en ese momento, de ese escenario, que a la par resulta, si la dejamos allí, resultaría un poco más doloroso y angustiante para la misma, por todos los estímulos que hay en el mismo ambiente. El paso D es proteger a la persona de aquellos curiosos que a veces intentan observar y quizás entender que lo que le sucede a la persona que aparentemente está en crisis. En el caso del aula de clase, pues se saca si es posible, se saca a la persona del aula de clase y se busca que ninguno de los otros compañeros interrumpa la situación. Porque vuelvo y digo, también se trata de que también haya una privacidad entre quien está abordando la situación y quien está siendo receptor de la intervención. El paso E es proveer a la persona bueno, si es el caso de un desastre natural, de comida, pero si es el caso de un contexto como el educativo, brindar una bebida, una aromática, brindar un vaso de agua. El paso F es si en algún momento se debe dejar sola a la persona, intentar que alguien se quede con ella, no alguien que esté con el afán de ser curiosa, ¿cierto? Simplemente una persona que de pronto tenga también ese ánimo de empatizar y de querer también ayudar. Esto sobre todo para casos en donde hay sospecha, en donde la persona o bien pudiese agredir a alguien más o también pudiera agredirse a sí misma. El paso G es preguntarle con cautela a la persona cómo se siente y preguntar con cautela es de una manera suave, de una manera también relajada, pero también de una manera quizás cariñosa, preguntarle qué es lo que pasa, cómo se está sintiendo con el evento, permitiendo de este modo hablar sobre sus experiencias, sobre también cuáles son sus preocupaciones y sobre todo cuáles son sus sentimientos. Dentro de la psicología hay un concepto que fue retomado por el psicoanálisis de Sigmund Freud que se llama catarsis. En este paso G lo que se pretende es eso, a partir de preguntas como cómo te sientes y permitir que la persona narre su experiencia, a la par que ella también vaya liberando toda esa energía que genera que está generando esta crisis. El paso H es explorar con el afectado qué significa la crisis para él, preguntarle qué significa lo que está sucediéndole en este momento. Esto también buscando evaluar cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus necesidades. El paso I es asegurarle a la persona que su reacción es normal y que la mayoría de las personas se recuperan ante reacciones de tensión. Por tanto, es importante no cuestionarla, no criticarla y al mismo tiempo invitarla a la adaptación de su crisis, a la adaptación de sus reacciones. El paso J es discutir con la persona posibles soluciones a los problemas existentes y alientarla
a utilizar habilidades efectivas para tratarlo. Si un estudiante entra en crisis porque lleva perdiendo algunas materias, pues la orientación que estamos haciendo es motivarla a buscar unas soluciones como podría ser apoyarse en las tutorías que hay en los distintos departamentos de la universidad, apoyarse también en compañeros que podrían nivelarlos frente a ciertos conocimientos que se vayan dando en los cursos de la universidad. El paso acá es motivar a la persona a tomar decisiones si es necesario, pero como lo mencioné en el video anterior, es importante que esas decisiones, en esas decisiones nosotros seamos acompañantes, mas no seamos quienes tomamos las decisiones por las personas. Y obviamente decisiones que busquen que la persona salga de ese evento de la crisis, no para ahondar más, no para que la persona estalle y que la situación se vuelva un poco más compleja. El paso F es restaure a la persona para su funcionamiento independiente, buscar que ella, a pesar de la crisis y que tuvo que tener una asistencia, pues al mismo tiempo que también genere una autonomía, que genere una independencia y que también busque que a partir de sus propios recursos generar alternativas para los problemas que puedan que le puedan estar ocurriendo. El paso M podríamos decir que es el último, aunque ya voy a hacer una aclaración, es despedirse atentamente cuando termina la intervención. Despedirse atentamente es, si es posible, brindar un abrazo, brindar un apretón de manos, mirarla a los ojos e invitarla también a la resolución de los conflictos. La anotación que quiero hacer es que al momento de despedirnos es fundamental que nosotros también tengamos claridad a partir del análisis que hicimos y de la observación, si la persona logra salir por su propia cuenta de esa crisis que está viviendo. Y si es el caso de que no, pues recurrir a una ayuda externa como puede ser la atención especializada desde la parte de psiquiatría, desde la parte psicoterapéutica que también hay en las clínicas. Y esto también buscando también prevenir otras situaciones que agraven situaciones, bueno, situaciones psicopatológicas y también prevenir conductas de suicidio. Ya para terminar, me gustaría hablar de cómo implicar a aquellas personas que puedan apoyar a una persona que requirió de una intervención en crisis y de prácticas psicológicas para la estabilización, ¿cierto? Como son esos primeros auxilios psicológicos. En tal medida, pues, las personas que más están cercanas a algunas, quizás de personas que son cercanas a nosotros, como lo son compañeros de la universidad o estudiantes, pues son sus propios familiares. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, los padres y las madres o los hermanos. Entonces, ¿cómo buscar que ellos se impliquen en estas intervenciones? ¿Para qué? Para lograr que la persona tras la crisis logre tener una mejor adaptación. Por tanto, entonces lo primero que habría que señalar al respecto es el tema de la psicoeducación, de cómo atreviéndonos a brindar conocimiento sobre la psicología de las personas a los cuidadores de estudiantes o de compañeros de universidad, pues también se podrían prevenir situaciones de riesgo, invitar a los padres a conocer el estado emocional de sus propios hijos, brindar conocimientos relacionados con redes de apoyo como las mismas IPS universitarias, como lo son también otras instituciones de atención a la salud mental como las clínicas o grupos de apoyo que también se dan en algunos momentos por instituciones gubernamentales. También implicar a la familia en lo relacionado a atreverse a hacer este tipo de intervenciones. Como lo hemos señalado, cualquier persona que tuviese sensibilización y conocimiento sobre estas habilidades de teorías psicológicas y prácticas psicológicas, o sea,
podrían ejercerlo de buena manera, pues del mismo modo, pues nosotros podremos ser personas que esparzamos ese mensaje, que busquemos también que otros accedan a este tipo de plataformas, que accedan a este tipo de cursos, para que se habiliten para lograrlos, tener habilidades para los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo más implicar a las familias en esto? Cuando se requiere y cuando ya hay conocimiento de que parte de la crisis de un adolescente, de que parte de la crisis de una persona es por el tipo de interacción que se está teniendo con la familia, pues es también invitarlas a realizar procesos más psicoterapéuticos que busquen también desacelerar factores de riesgo que impliquen un déficit para la vida de las personas. Quiero señalar la importancia de buscar y construir interacciones con las personas que permitan la elaboración de sus propias capacidades de dialogar, de sus propias capacidades de poner en palabras aquellos sentimientos que a veces aquejan a las personas y que generan a veces tipos de crisis como las que hemos mencionado en este módulo. Quiero cerrar mencionando una de las frases de un psicoanalista argentino que se llama Braunstein, que citado entre comillas dice así: la palabra es esa maldición redentora sin la cual no habría sujeto, ni deseo, ni mundo. Queriendo decir con esto que es importante que las personas tengan habilidades para hablar sobre lo que les sucede, hablar sobre lo que les sucede también en relación a los otros, hablar sobre también lo que experimentan en su día a día, y que en la medida que las personas logren construir y edificar discursos, muy seguramente se logrará tener una mejor salud mental. A la par ese es el objetivo de este módulo, que cada uno de ustedes logre interiorizar herramientas para tener una mejor salud, no solo física, sino también salud mental, y que logren ayudar en la construcción de interacciones y mundos más saludables para todos. Muchas gracias.